7:05 de la tarde, tiempo para hablar, como cada viernes a esta hora, de cine más cómic, con Lucas Morales, director de la Fundación Cine más Cómic y profesor de periodismo en la Universidad de La Laguna. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo estamos? Cine más cómic, más rally. Más rally, efectivamente, sí, y más aquí. virgen. También. Tenemos aquí todo ahora mismo en Santa Cruz de Tenerife, que nuestro invitado de hoy casi llega tarde. Normalmente suele llegar tarde porque tiene ese gen palmero que a veces le impide llegar pronto a los sitios. Pero palmero sevillano, ¿no? Sí, sí. Palmero y sevillano. Yo soy palmerillano. Palmerillano. Palmeridiano. Palmeridiano. Claro, vamos después a terminar aquí, ¿no? Palmero y sevillano. Hombre. No, imagínate la combinación. Si decía lo de palmero, imagínate ya la combinación con sevillano. Normalmente dicen que menos y menos es más. En este caso, menos y menos es muchísimo menos. Muchísimo menos me refiero con puntualidad. Porque sí, con respeto, ya te veo. Es ya, desde el cariño. Te digo en serio, Víctor Hugo, no porque sea un amigo, sino que Patricio Ducha, la persona que nos acompaña aquí en el estudio para hablar de el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que el año que viene, no, la semana que viene, celebra su edición número 22 en Santa Cruz de Tenerife. Pues es una persona, a pesar de que a veces llegue tarde, es una de las mejores personas que conozco. No tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Nunca es tarde si ducha es buena. Si la ducha es buena. Pero sabes que es ducha de persona muy hábil en una determinada tarea. ¿Y un patricio? ¿Y qué es un patricio? Un patricio romano de toda la vida. Pues están los plebeyos, patricio y plebeyo. Sí, patricio y plebeyo. Pero ducha eres muy ducho en esta materia. Sí, yo soy muy ducho en cómics. Tú eres muy patricio y muy ducho. Y muy ducho en cómics. Y nada plebeyo. Y nada plebeyo. Bello sí es un rato. Sí, un poquito. Ya te digo. Mira, le salió la sonrisita. No, y viene a hablarnos. Patricio es organizador del Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife. Es ducho, como él dice también, en cómics y también en el cine, de lo que sabe muchísimo. Y por otra parte, ahora es organizador, pero durante las primeras 14 ediciones Patricio actuó como director de este certamen. Hay dos etapas, esa etapa dirigida por Patricio y esa etapa donde luego pues la Fundación Cine más Cómic, coge el testigo para realizarlo. Hubo 13 años de parón por medio, si no me equivoco, pero es una de las personas que conoce más este evento que nadie, porque ha participado ha participado en todas las ediciones prácticamente, porque no recuerdo una de las recientes en las que no hayas estado, y las 13 anteriores estuviste como director. Y como colaborador también. Fueron 14 ediciones hasta el año 2007, y las primeras 3 las dirigió Manolo Darias, que fue el creador, fundador, fue uno de los artífices de que se hiciera el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife desde el año 93, que ya hace años de eso. Y luego, a partir de la 6ª edición, me pidieron a mí que lo dirigiera. Estuve en esos 5 años comisariando exposiciones que me pedía Manolo, pues de temas muy variopintos, sobre todo relacionados con el cómic canario. Y a partir de la sexta edición fue cuando yo lo dirigí, hasta la 14ª, que fue en el año 2007, nos pilló la crisis y luego después, pues gracias a que apareció la Fundación Canaria de Cine más Cómic y recogió el testigo. 2018. A partir del año 2018 y con la 15ª edición, y ya pues vamos este año por la 22ª, que 22ª, efectivamente. O sea, ya pues son un montón de ediciones que los dos patitos, Patri. Sí, los dos patitos, exactamente. Hay una administración de lotería que es esa, los dos patitos. Sí. Sí. Pues este año a ver si se enrolla y patrocina el Salón del Cómic. Total, oye, sería una buena idea, se lo podíamos... Que tenemos una edición complicada por delante, ¿verdad, Patri? Sí, sí, porque además, sobre todo, desde la pérdida de la Recoba Vieja como centro neurálgico, pues ha habido bastantes problemas a la hora de desarrollar el salón, ¿no? Porque, bueno, en estas últimas ediciones se ha establecido en la Plaza del Príncipe como punto neurálgico, ¿no? Y yo digo Plaza del Príncipe y alrededores, ¿no? Bueno, en los dos últimos años. En los 2 últimos años, se fueron haciendo como experimentos, sí, ¿no? Sí, y buscando salas de exposiciones y sitios donde montar, porque... Bueno, la Fundación tiene una fijación por las exposiciones y este año se realizan 50 exposiciones. ¿Qué dices? Que no es moco de pavo. 50 exposiciones, y no solo se hacen exposiciones en Santa Cruz de Tenerife, sino en varios municipios de la isla de Tenerife, Tacoronte, La Laguna, Granadilla, pero luego también en otras islas. O sea que... Ahora mismo hay una en Las Palmas de Gran Canaria, de Pepe Farruco, que hablamos hace muy poquito con él. La inauguraron en el Elder, ¿no era? Efectivamente, exactamente, en el Museo Elder.
Ahora en Granadillas todavía continúa esa exposición de Mazinger Ay, Z. todavía que está la de Mazinger Z. Todavía está por allí. Pues mira. Efectivamente, tenemos en la En la Universidad de Laguna hay una, de la guerra de Ucrania en viñetas. En el convento de Santo Domingo hay otra, ¿no? Si no me equivoco. sí, la de La Lapa de Eduardo González. Sí, y seguro que se nos queda alguna en el tintero en Tacoronte, Jacobiti, que se inauguraba ayer con la alcaldesa Sandra Izquierdo. Entonces, son unas cuantas salas, son unos cuantos municipios, más las que hay en Santa Cruz, que no son pocas tampoco, porque hay en el TEA, en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz, al lado de la Plaza del Príncipe, está la Sala Strasse, o la antigua Sala Strasse, ahora Sala de Arte del Parque García Sanabria, la parte alta del ahí es donde el martillo. Sí, ahí fue donde el martillo de Thor, sí. Es que el martillo hay que revivirla siempre que se pueda. Sí. El martillo que se supone que no se podía alzar, pero se alzó. Se alzó y se lanzó. Y ya te digo, y allí fue donde primero oí yo hablar del Vengador Tóxico. Ahí también. Que Lucas es un gran aficionado del Vengador Tóxico y ahora estamos con la nueva película, o sea que... El otro día estuvimos hablando precisamente con Manu Díaz, ¿no? De la película del Vengador Tóxico. ¿A ti qué te parece? Yo no la he visto todavía. No puede ser. Ha sido el único en España no que te puede. lo ha visto. Yo creo que sí. Lo confieso, no la he visto todavía. Pero tengo ganas de verla. Bueno, ya te digo, Lucas te puede así... Está divertidísima. No, pero él no me puede hacer spoiler porque él ya sabe que hasta que yo no la vea no podemos hablar de la película. Que eso le pasa a Patrick, que es una persona que todavía conserva ese ánimo. Yo cuando llegué a la película, a la sala de cine, yo creo que había visto ya toda la película en teaser trailer o en imágenes que había por internet. Pero Patricio es de estas personas que se aguanta, que no ve el tráiler, que no quiere ver nada. No me gusta. No me gusta que me adelanten cosas de la película. A mí me gusta ver la película de primera impresión, ¿sabes? Que a mí también. Obviamente que ahora mismo ya con las redes sociales siempre te salta por aquí, por allá, algún avance, no sé qué. Pero yo intento ver lo menos posible para llegar a la película y ver la película y disfrutarla. De todas maneras, en los trailers a veces ponen imágenes que no aparecen en la película. Que ni siquiera salen. No lo sé, ¿verdad? Una cosa descarte, sí. Espectacular. Y te lo meten ahí en la película para que todavía te pienses que es más... Y luego pues nada de eso. Que fuiste tú con Manuel, con Manu a verla, efectivamente. A ver la película, con esa parejita que estaba también... Con una parejita delante... enamorando, la verdad que... Hombre, no hay mejor sitio donde enamorar que viendo la película del Vengador Tóxico. Sí, la verdad es que si pudiese volver atrás en el tiempo... Es que no sabían dónde se metían. Sí, yo creo que... Yo nunca lo viví, pero me imagino que eso sería como el autocine de la época, ¿no? Llevarte a la chica o al chico a ver una película... Al autocine, aquí no había autocine. No, bueno, hablando... Hubo alguna en la Dársena, yo recuerdo, de un año. Hubo algún año se hizo alguna que se hía a través de la radio del coche. En una frecuencia donde se emitía. Sí. Yo tenía esa época radio de estas de esto de Sí, de las que te llevaban no, luego... frontal no, era la radio entera extraíble. Extraías el bloque completo. Y después lo guardaba, lo escondía debajo del asiento. Y te la robaban igual. Eso me pasó a mí en los aparcamientos de la Universidad de La Laguna. Vaya. Fíjate tú. Pero Víctor Hugo... Y me habían robado, pero hay que tener ganas. Además era una radio cutrísima y es un ¿Tú que viviste el autocine? En el autocine pasaban cosas como que la gente iba sola al cine. O sea, había gente que iba sola a ver la película. ¿Sí o no? Sí, no sé. Aquí es que era tan poquito que era como la novelería. No sé, yo recuerdo creo que fui una vez. Como un espacio para enamorar, ¿no? O sea, porque otra cosa... para vacilar. O de no encuentro. Lo sé, porque aquí... Como era una cosa tan puntual, pues tampoco no que fuera como en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que hay de todo y se compran las cervezas y van, no sé, aquí era una cosa muy muy puntual, ¿no? Yo creo que se ha hecho de vez en cuando, ¿no? En algún otro municipio. Se ha recuperado. En sitios hace unos años se recuperó un autocine, creo que fue en la época de pandemia. Sí. Porque como no se podía entrar en las salas normalmente, se hizo algún experimento. Pero claro, es una actividad que conlleva, pues no sé, un ritual, ¿no? Que es ir con el coche... Oye, ¿se está trabajando a marcha martillo entonces? Sí, y bueno, ya pues ahora ya cerrando por los itinerarios de los autores que vienen, que van a venir un montón usando de herramientas autores. para montar que no se herramientas eléctricas. Que no se puedan arrojar. Exactamente, que cuando las separas se desconectan, ¿no? Que no llega el cable. Mira, qué bueno. Sí, estamos como... Sí. Más relajados. Iba a decir una salvajada, pero no lo voy a decir. La digo después, cuando termine el programa. Venga. Oye, pero va a haber... La pregunta que todo el mundo se hace, ¿va a haber kriptonita?
Pues este año no tenemos nada de Superman, la ¿No? verdad. Kriptonita no vamos a tener. Habrá ¿Cómo es esa otras historia de cosas. la kriptonita? Pero Porque Patri, yo tú me hiciste quedé... una kriptonita una vez. Yo me quedé... Bueno, pero me Ah, estaba hablando eso. del año, sí, que Del vino, año de los autocines. del año de los autocines por lo menos. No, No, pues más no o recuerdo menos. qué edición era, pero fue como en Porque el esa sí que 2002 o por ahí. Sí, hicimos una exposición espectacular de Superman, que incluso había la capa de Superman cubría todo el techo de la sala de la Recoba. Sí, sí, Y- creo que y estamos había- teniendo y- cuidado, con precaución, con riesgos laborales Sí, y todo, sí. ¿no? Fue No, respetando. bueno, sí, eso lo montamos Sí. entre cuatro de aquella manera. No, vino una... Era Me otra acuerdo, época. vino un camión Otra grúa época. de esta de brazo del ayuntamiento a montarla. De y todo, puño sí, fuera sí. la grúa. Y luego teníamos allí un peneque, porque era ¿Un qué? un peneque grande de pedazo piedrolo. Peneque. Sí, de Vale, de vale, kriptonita. Que lo dijo ¿Qué? con una Digo, pausa. claro, lo dijo con una peneque. pausa que a mí me despistó. ¿Sabes lo que es un peneque, no? Sí, O de toda la Un vida. tenique. Un tenique, bueno, yo le digo peneque. Un peneque de los que si te dan con él en la cabeza te la destrozan. Pero sí, de kriptonita, y lo teníamos allí en una vitrina y todo y tal. Había un montón de cosas de Superman. Vino Cano, uno de Pero los ¿cómo dibujantes. hicieron esa kriptonita? ¿Cómo era esa kriptonita? Pues en realidad y tal usamos un martillo de presión y entonces cogimos una masa de carbón, la presionamos de una manera y tal, una fuerza abrumadora, y entonces se formó A mí me ha cristal de contado la gente, kriptonita. a mí me ha contado la gente envidiosa, porque son gente envidiosa, porque no conocen tus habilidades con Claro. las herramientas y con la amasadora de, física. Para con la alta amasadora de presión y- carbón. Patricia está ahora mismo estudiando el Atlas, el L3 Atlas, el meteorito Ah, sí, rarísimo. Sí, que está. sí, sí, el me que imagino. cayó por y el el sur. bólido del otro día El- también. ese. Patricia venía de allí directamente, venía sí, de sí. Galachicos. y Pues, ahora pues, mismo oye, pues sería bueno ir a mirarlo porque lo mismo encontramos kriptonita. era el pues, tamaño ¿sabes? de la palma de una mano, dicen. ¿El qué? El bólido que cayó. Es Vale. complicado encontrar restos, A dicen. lo mejor hay algún. Si es de kriptonita, seguro que encontramos, porque la kriptonita no se destruye al entrar en la atmósfera. Solo se terrestre. Pues transforma. Patricio, dicen los envidiosos que eso fue una piedra que se encontraron allí en un almacén de la Recoba, que estaba pintada de verde. Y que No, dijeron, que "Una piedra pintaron pintada de directamente Fue de verde. fue todavía peor. Nos fuimos en aquella época, enfrente de la Recoba, en la Plaza de la Madera, todavía no estaba el edificio que ahora hay allí. Estaba en la churrería. No, la churrería estaba a Sí, la a derecha, un lado, sí. enfrente, directamente Ajá. era un solar. Mm. Y entonces, cuando se nos ocurrió, pues saltamos la valla metálica de la obra y cogimos una de las piedras que había allí en el solar de que estaban en ese momento haciendo el el agujero. Sí. Ujú. para hacer la obra. Y cogimos uno de los peneques que había allí, de basalto puro y duro, y teníamos un spray de pintura verde fosforescente de estas así fuerte, y le pegamos una rociada directamente a la piedra, y así salió la piedra de kriptonita, que quedó arrimada en uno de los almacenes de allí de la Recoba, de los de material y tal, y de gestión esto del ayuntamiento, y no sé si alguien la redescubriría o seguirá por allí emitiendo radiación. Pero es verdad que fue lo que más éxito tuvo, que todo el mundo sacándose fotos con la kriptonita. Sí, eso es verdad. Sí. Eso es verdad, para que tú veas una cosa que nos costó nada y menos, y sin embargo otras cosas que eran mucho más costosas y que llevaron mucho más trabajo y mucha más inversión no La gente no le no ponía suscitaban asunto. tanta... Pero es que me lo ha Y comen- eso que no era la época de los Instagramers y de los Bueno, las entonces poses, ya te digo, porque hubiéramos entonces, tenido que sacar, más de uno nos hubiera Vamos. pedido que la sacáramos de la vitrina para y sostenerla. seguramente tal. algún que otro programa de televisión nacional habría ido Habría para ido. comprobar, hacer análisis de que Sí, sí. realmente era kriptonita o qué era exactamente ¿Qué la tipo de composición. piedra era esa Sí, sí, rara sí, que habíamos ya te encontrado digo. por allí? Sí. Oye, y nunca la echaron de menos en la obra, esa piedra. O sea, nunca nadie vino a decir, oye, que saltaron dos señores una valla y se han llevado No, bueno, un tenique, como decías tú. No, Sí. ¿cómo No, se no, llama? un peneque. Un peneque. Peneque de toda la vida. No lo sé, había un montón. Había un montón de piedras de todos los tamaños y de todos los, con más tierra, con menos tierra, con más basalto, con menos basalto. Nosotros elegimos así más o menos una que pudiéramos cargar y pasar por encima de la valla. ¿Quién la cogió al otro lado? Al otro lado, pues yo creo que fue o Roberto o Eduardo, no me acuerdo. Yo me acuerdo que entramos dos y luego al otro lado tal, la pasamos por encima y sí, Oye, sí. pues hay que ir pensando pues cosas similares para este próximo ver si- salón o a ver si para algo, ahora- porque al final
la mayor chorrada es lo que más éxito tiene y pasa siempre, ¿eh? Pero eso pasa siempre. Fíjate ahora, Víctor Hugo, que hay tantas obras en Santa Cruz de Tenerife que igual deberíamos darnos, Patricio y yo, una vuelta al terminar de aquí y empezar a buscar espérate que todavía vengan y nos reclamen de la empresa constructora en aquella época y de repente ahora se acuerda, oye, que nosotros hicimos ese edificio. Una piedra. Y esta piedra que nos faltó era la kriptonita que tenían en el Salón del Cómic. Bueno, si nos escuchan en Tenerife 2, seguramente alguien de la empresa se estará dando por aludido. Oye, ¿y cómo va a ser este Salón del Cómic? El jueves arranca, ¿no? El próximo jueves. El jueves arranca, sí. Además hay un acto importante, Patri, ¿no? Porque ese día se inaugura la casa. Ese año ese día por la tarde, ¿no? A las 8 se va a inaugurar la casa de la historieta, la casa museo de Manuel Darias. O sea, ¿Quién es Manuel Darias, para quien no lo conozca? Pues Manuel Darias es uno de los referentes de la información relacionada con el tema del mundo del cómic y el TVO en España. O sea, Manolo lleva más de 50 años ahí haciendo una página semanal. Sale todos los domingos en el Diario de Aviso, la sigue manteniendo a fecha de hoy. Y esa página, pues durante muchísimos años, era uno de los pocos medios que hablaba sobre los cómics, entrevistaba a los autores, muchos autores de cómics. La primera entrevista que les hicieron en su vida se las hizo Manuel Darias. Uh-huh. Y bueno, y está reflejada en sus páginas y tal, porque se pueden consultar en la página web de la Fundación Canaria Cinemas Cómics, todas las páginas de Manuel Darias a lo largo de toda su historia. Y bueno, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le entregó la medalla de oro de la ciudad hace unos años. Y bueno, y yo creo que no podía ser menos que dedicarle un homenaje a uno de los referentes más importantes del cómic en España, que está aquí y que es de aquí, de Santa Cruz de Tenerife, que dedicarle una casa museo, en este caso la casa museo de la historieta Manuel Darias. Fantástico, fantástico. Y se inaugura pues este jueves como uno de los primeros actos del Salón Internacional del Cómic de Tenerife. Sí, hay charlas, hay visitas de escolares, como ocurre en muchas ocasiones, pero en este caso, pues yo creo que lo de la inauguración de esa casa pues es uno de los hitos, porque va a marcar por lo menos para Manuel Darias, que hace poquito se le reconoció con la medalla de oro al mérito cultural en Santa Cruz de Tenerife. Para él va a marcar un hito en su vida, y yo creo momento importante, que es un justo homenaje. Sí. Un justo homenaje a todo lo que ha hecho, porque lo más curioso es que nunca se ha hecho un proyecto personal tan grande vinculado al cómic, y yo creo que tampoco a la crítica de cine. Yo creo que nunca nadie ha mantenido durante 50 años, medio siglo, el mismo proyecto de manera casi ininterrumpida. Su página y de manera entera, sí. Empezó en la tarde, si no me equivoco, luego pasó al Diario de Avisos, y ahí se mantuvo durante la mayor parte del tiempo. El año 72 empezó en la tarde, y después pasó al Diario de Aviso, cuando el Diario de Aviso se instaló en Tenerife después de venir de La Palma, y desde entonces pues hasta hoy. Y ahí sigue. ¿Verdad que en La Palma se llamaban chistes? Es verdad. Yo todavía los llamaba chistes cuando iba a las librerías, que además en La Palma no había kioscos como aquí, que aquí como les decían a los kioscos. Yo lo llamaba carritos. Carritos. Aquí en Tenerife le decían a los kioscos carritos en aquella época. Y colorines, decía yo. Y se ponían, exactamente, por lo del tema tal. Pues en La Palma tenías que ir a las librerías, no había kioscos, sino ibas a las librerías y ibas allí y tal, y le pedías los chistes. ¿Voy a sacar los chistes? Y te sacaban ahí una tonga. De mortadelos y pisapes. Estaba todo mezclado, mezclado. Y era imposible seguir la continuidad de ninguna serie, porque claro, te traían un día un número de los X-Men y ibas al kiosco la semana siguiente, no aparecía nada. Es más, aparecía 7 números después. Incluso en un sitio te llegaba una cosa y en otro sitio te llegaba otra. O sea, yo me acuerdo que nosotros hacíamos como una especie de recorrido por todas las librerías donde sabíamos que había chistes, y entonces íbamos mirando, porque a lo mejor a una le había llegado una cosa y a otra le había llegado otra, y si querías más o menos ver todo lo que había llegado, tenías que hacerte el recorrido completo. A mí mi paga era para ir al estanquito y a comprarme el mortadelo, el zipizape y el Don Mickey. Don Mickey yo también. Colecciones ahí. ¿Y no te hiciste socio del club Don Mickey? Yo creo que lo intenté, después te veía, pues, al final no sé qué pasó, si me llegué a hacer o no, pero sí, estaba el club Don Mickey. Tenía números y números, y la verdad eran además publicaron muchísimo. Yo los coleccionaba. Sí, que eran con tomito y eran un formato así, cuartilla, estaba muy bien. A ver lo que te venía el tío Gilito con los 3 sobrinos, los apandadores, sí. Y la de palabras que aprendimos. Los apandadores, que eran los ladrones, los golfos apandadores. Los golfos apandadores, exacto. Palabras que uno se aprendía, la verdad. Sí, y el mortadelo y el zipizape, que venía el mortadelo especial y el super zipizape, y a la semana siguiente al revés.
Iba Super Y luego Matadero tenía sí, esa especial. la revista de tirada regular que salía toda la semana, y luego tenía los especiales, los super, los los almanaques, super, sí. que salen una vez al año. No, Oye, era- Patri, para los amantes de los colorines, de los tebeos, de los chistes, que también se decía chistes en Gran Canaria, por Ah, cierto. ¿sí? Sí, es muy Ah, curioso mira, que no sabía. coincidan el término en La Palma y en Yo no Gran sabía. Canaria. Pero eso siempre ha sido el contubernio palmero canarión que ha habido ahí. Sí. Que sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo. Por eso- No, pasa que nos lo callamos para que los chicharreros estén ¿Y en tranquilos. Sevilla cómo se decía? ¿El qué? Los Te veo, chistes. ayer te veo. Te veo. Sí, yo me acuerdo y seguía ahí. Ertebeo, ¿no? Ertebeo. Ertebeo. Ertebeo, ¿verdad? Ertebeo. El sábado 25, Ujú. entrega de premios del Salón. Es verdad. La entrega de premios del Salón, y además este año, a la vez que la entrega de premios del Salón, que se hace todos los años, por primera vez este año, se hace también la entrega de los premios del certamen de cómic e ilustración Juventud Canaria, Oh, mira. que se ha vuelto a recuperar después de muchos años sin hacerse. Y ganó alguien que conoce el primer premio. Ah, sí. Pero no se Luego, puede, sí. ya se hizo público. Ya lo hizo público esta mañana la Dirección General de Juventud. Vale, pues entonces sí, entonces podemos hablar de ello. ¿Quién? Mira, intenta adivinar. Pues no sé, con tanta gente que hemos traído nosotros aquí, pues... Reciente. Pues no tengo ni idea. Pues me pilla. No, me rindo. Dibujaba cartitas. De amor. ¿eh? Ah, sí, que le hicimos, De tuvimos Magic. que grabar la entrevista allí porque fue un día, no me acuerdo qué pasó, tuvimos que grabarla allí. Que tuvimos que grabarla en Sí, otro estudio, sí, Mot. sí, Mot, no me acordaba Mot, el nombre. Sí, primer sí. premio. Ah, sí, premio sí. y mejor guión, si no me Sí, equivoco. Ganó dos sí, premios dos del premios. concurso. Sí, Sí. qué bien. Dos Sí, premios sí. del concurso. Tiene una exposición en el CIF, por cierto, espectacular, porque yo no conocía tanto el dibujo de Mott y yo me he quedado boquiabierto con las cosas que hace a la hora de hacer esas versiones Sí. de las cartas, porque Mm. lo que está en el Centro de Información Juvenil de Tenerife, que también es una de las exposiciones del Salón, que antes no Sí, mencionamos sí, sí, esa sí, sí. sala, Mm. es absolutamente espectacular. Dio un taller después y el taller estaba lleno de gente, ¿no? Para Sí. lo que suelen ser este Sí. tipo de talleres. Estamos hablando de cerca de 40 personas allí dibujando con él. Que por cierto, que aquí en el estudio era muy tímido, pero allí era una diva, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, era una absoluta Y diva. muchísima- Sí, con mucha Sí, gente al mucho- taller. muy tímido, sí, sí. Y sí. Allí se desinhibió ahí por se completo, desinhibió. ¿eh? Sí, sobre Una todo cosa bueno, en la relación irreconocible. con la gente que fue a recibir el curso que él impartía. Muy bien. Le faltó quitarse la camisa, ¿eh? Para Casi que celebrar sí, ¿no? la exposición. Sí. Yo estaba alucinando con la reacción del Pues el cómic de una Mod pasada. que ganó el premio está muy bien, pero hay una exposición que recoge una selección de los trabajos presentados Otra. al concurso. Otra ¿Perdón? exposición. Otra exposición de las que tenemos en el salón, que la exposición que recoge esta selección de trabajos presentados al concurso, todo de gente joven, menor de 30 años, y que hay una calidad espectacular, Mm. está en la librería Cómics y Mazmorras, ¿no?, de la calle Ramón y Cajal, y ahí hay tanto recogido una selección de trabajos presentados al certamen de ilustración como al de cómic. Y está muy bien, está muy amplia. Ya te digo, se presentaron 22 o 23 trabajos al premio de cómic. Se presentaron también 16 o 17 ilustraciones al certamen de ilustración. Y la verdad es que la media de calidad era muy alta y los premios, la verdad es que son muy interesantes. Se entregan el sábado, entonces, junto El con sábado, los premios junto con los del premios. Salón, que se proyecta un corto. verdad. Star Wars Last Trial, ¿no? Sí. Que es hecho por De Pablo. actores, Pablo Montenegro, por actores canarios, por realizadores canarios, y un corto galardonado a nivel internacional. Incluso en breve van a presentar la tercera parte, pero bueno, un poco para recordar que siguen existiendo, porque la rodaron este corto creo que hace 2 años aproximadamente. Sí, pero está bien que se vuelva a emitir, porque de esa manera, ahora que va a salir la tercera parte, pues es como una especie de aprovechar para hacer un recordatorio a toda la gente de este corto que se realizó. ¿Y eso dónde va a ser? ¿En la misma Plaza del Príncipe, en la En biblioteca? el TEA, en el dónde? TEA. Ah, en el TEA. Esto va a ser en el TEA. Salón de actos del TEA. Sí. Y en la Plaza del Príncipe, pues Patricio ya tiene preparado las plataformas porque se va a bailar K-pop. Ah, ¿sí? vale. K-pop. Sí, se sí. va- se va- ¿Cuándo? ¿Cuándo es lo del K-pop? Que eso tiene Sábado y una domingo. aceptación tremenda. Yo Sí. conozco un montón de gente que... Bueno, ahora con el tema de las guerreras del K-pop esta que está... hay sobre unas todo nuevas que han salido que Esas, están esas. arrasando. arrasando, sí. Las guerreras son. ¿no? Guerreras K-pop. Sí.
Sí, sí. ¿Y entonces cuándo es el K-pop? ¿El sábado y el domingo? Sábado y domingo, efectivamente. Y luego Y- también cosplay, ¿no? Y también una pasarela cosplay. Sí, Sí. Viene completito. Viene una programación completa pues para que todos los amantes de los colorines, de los tebeos, de los chistes, Sí. se lo pasen en grande. Pues nada, así será a partir del jueves, viernes, sábado y domingo. No Así nos es. lo perderemos con Patricio Ducha, con Lucas Morales y con todos los amigos del cine y del cómic en Santa Cruz de Tenerife. Así que nos vemos allí. Patricio, ha sido un placer. Gracias, Víctor Hugo, y ahí espero verte. Claro que sí, un placer. Lucas, Hasta la próxima, hasta la Víctor Hugo. próxima. Un abrazo. Un saludo.